Bien, vamos a esta segunda parte. En este video vamos a tratar de ver algunos conceptos importantes de lo que sucede, por ejemplo, en un intervalo y su discontinuidad. Veremos algunos teoremas simples, teoremas al fin y al cabo que utilizan la discontinuidad para explicar algunas características importantes de lo que sucede en una función. Vamos a recordar un poco lo que ya vimos en el primer video respecto a lo que es funciones continuas y funciones discontinuas. Una función es continua cuando se cumplen estas tres condiciones, sí o sí. Es decir, que exista f de a, estamos analizando la de continuidad o discontinuidad en el punto x igual a a. Bien, cuando analizamos la discontinuidad en ese punto, tenemos que primero, para que sea continua la función en ese punto debe pertenecer al dominio de la función. Es decir, que debe tener imagen, y esa imagen tiene que ser f de a. Siendo f de a un valor real, entonces existe ese f de a, que es la primera condición para que la función sea continua. La segunda condición es que existe el límite de f de x cuando x tiende al valor de a. ¿Qué significa que existe el límite? Es decir, que los límites laterales con respecto al punto A sean iguales, existan y sean iguales. Por lo tanto, si son iguales, si ustedes recuerdan un poco cuando vimos límites laterales, cuando son iguales esos límites laterales, entonces, conclusión, existe el límite de la función cuando x tiende a ese punto. Y la tercera condición que se debe cumplir es que el límite de la función, cuando x tiende a, tiene que ser igual a f de a. Si alguna de estas tres condiciones no se cumplen, una o más, la función entonces es discontinua. Y la discontinuidad de una función se clasifican en evitables y no evitables. Cuando una función tiene una discontinuidad evitable, es cuando hay dos casos. Uno, que es un punto vacío, y obviamente f de a no existe. F de a me devuelve seguramente un valor que no es real. Por lo tanto, puede ser indeterminado, infinito, imaginario. Por lo tanto, es evitable porque es un punto vacío y los límites laterales son iguales. O sea que el límite en el punto A sí va a existir, pero f de a no existe. Por lo tanto, no tengo entonces una continuidad, sino que es una discontinuidad evitable. Ese era el primer caso. Y el segundo caso, f de a sí existe. ¿Por qué sí existe? Y porque tengo un punto vacío en la función, pero la ordenada de ese punto está por fuera de ese lugar, por lo tanto f de a existe. Los límites laterales son iguales, por lo tanto el límite existe. Lo que no se va a cumplir en el segundo caso de discontinuidad evitable es la tercera condición, porque el límite de f de x va a ser igual al punto vacío, es a la ordenada del punto vacío. Pero f de a no coincide con ese valor, por lo tanto, no se cumple la tercera condición. Son evitables, pero el segundo caso. Y la otra discontinuidad, que es la no evitable, en este caso de primera y segunda especie, es no evitable de primera especie cuando existe un salto, cuando existe un salto entre los límites laterales, es decir, los límites laterales van a ser distintos, no van a ser iguales. Es salto infinito cuando los límites laterales son valores reales, pero son distintos, obviamente. Uno está con un valor absoluto mayor que otro, por lo tanto la diferencia de esos límites laterales es un valor constante, es un valor k. Ese es el salto finito. Es salto infinito cuando los límites laterales, obviamente tampoco son iguales, pero uno de ellos es infinito y el otro es un valor real. Por lo tanto, esa diferencia va a ser infinita. Y es asintótica cuando ambos límites laterales son infinitos, cualquiera sea el signo. Por lo tanto, ahí tengo una asíntota vertical y obviamente esa asíntota vertical tiene ambos límites laterales infinitos. Y los de segunda especie es cuando tenía un intervalo que no existía la función en ese intervalo, por lo tanto, en algún punto o en ambos puntos, el límite lateral no existe. También se da cuando tengo solamente una función con un dominio parcial, es decir, de un punto hacia el más infinito o de un punto hacia el menos infinito, por lo tanto, en ese punto tengo una discontinuidad también
no evitable de segunda especie. Bien, esto es lo que vimos hasta acá en la primera parte, en un primer video. Ahora vamos a avanzar para empezar a ver algunos teoremas. Bueno, ¿qué pasa con la discontinuidad o la continuidad en un intervalo? 3 teoremas muy simples que, bueno, vamos a empezar a ver. Por ejemplo, continuidad de una función compuesta. Para ver la continuidad de una función compuesta tenemos que obviamente recordar, tratar de acordarnos qué significaba función compuesta. Esto ustedes lo vieron en el cursillo de ingreso. Y acá doy un ejemplo yo, ¿no? Tengo una función f de x, que tiene esta expresión, x más 1, y una función g de x, que es esta función 1 sobre x cuadrado menos 4. Si tengo que hallar la función compuesta, se especifica de esta manera, función f compuesta con g, con respecto a x, ¿no? Esta es una función compuesta. F compuesta con G. ¿Qué significa? Que F es la función madre y G es la que está dentro de la función f de x. O sea que la puedo expresar de esta manera, ¿ve? Como que es la función de la g de x. G depende de x y f depende de g. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Si la f de g de x, esta sería, ¿no? G de x dentro de la función f. ¿Qué significa? Que acá donde está la x, tengo que escribir, tengo que expresar allí lo que expresa obviamente lo que está acá, que es la g de x. ¿Qué quedaría entonces? La g de x más 1. O sea, la función g de x más 1, porque esa es la estructura que tiene la función madre, que es la que va a componer, y esta es la que se compone. O sea, f compuesta con g, entonces es expresada de esta manera. Bueno, resolviendo esto en forma algebraica, obtenemos esta expresión, que es la función compuesta f con g. Podríamos haber hecho al revés, es decir, función compuesta g con f. Entonces acá en x cuadrado tendríamos que haber puesto x más 1 al cuadrado, y esa era la composición inversa a esta. Bien, sabiendo ahora lo que es una función compuesta, recordando mejor dicho, pasamos a ver cómo se demuestra y cómo tenemos que hacer para saber si una función compuesta es continua. Bien, partimos de que f de x y g de x son dos funciones tal que la función g de x es continua en A y la función f de x es continua en g de A. Por lo tanto, si yo acá evalúo la función g de x en A, voy a tener una imagen. Y si evalúo la f de x en g de A, en el valor ese que me dio acá g de A, f de x también es continua. La demostración dice que si tengo una g de x que es continua en A, y entonces el límite de esa función g de x cuando x tiende a, si es continua, va a ser igual a g de A. Como la función f de x es continua en g de A, que también eso lo habíamos dicho acá, ¿no? Aquí en las condiciones iniciales, entonces yo puedo tomar el límite de esa función compuesta f con g para ver qué sucede. Y fíjense en qué es lo que quiero demostrar yo. Que si yo tomo el límite de esa función compuesta, tiene que ser igual a esa función evaluada en A. Es como si yo pusiera que esta función compuesta es una función cualquiera, h de x. Por lo tanto, puedo decir que el límite cuando x tiende a A de h de x es igual a h de A. Y está cumpliendo la tercera condición para que la función esta sea continua. Entonces yo voy a demostrar que esto se cumple. Si yo demuestro que esto se cumple, puedo decir entonces que esa función compuesta es continua. Bien, ¿cómo lo demuestro? Tomo el límite de esa función compuesta. Esta función compuesta la puedo expresar también de esta manera, ¿no? De esta manera. ¿Se acuerdan cuando vimos anteriormente? Fíjense, dijimos que esta función compuesta se puede expresar como que es la función que está en función de g de x. F está en función de g de x. Y eso es lo que hacemos acá. Que esta función compuesta la puedo expresar así, que f está en función de g de x. Y acá aplicamos una propiedad de límites. La función, el límite, perdón, de una función es igual a la función del límite. Propiedad de límite esa. Nosotros lo vimos con el logaritmo, ¿se acuerdan? El límite del logaritmo era igual al logaritmo del límite. Bueno, es muy similar, nada más que acá está en forma, obviamente, simbólica. Si f es el límite entonces de g de x, cuando x tiende a, yo esto que está entre corchete, sé que es igual a g de a. El límite de x que tiende a de g de x es igual a g de a. ¿Por qué? Porque g de x es continua, es una de las condiciones iniciales. Ahora bien, expreso esto al revés de lo que dice acá. Ahora esto lo expreso como f, que es, depende de g de a, lo expreso como f compuesta con g, con respecto a.
Y fíjense, en el primer término de esta igualdad, por una propiedad, si esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, el primer miembro es igual al último miembro de la igualdad. Por lo tanto, se cumple que el límite cuando x tiende a de f compuesta con g, esa función es igual a f compuesta con g evaluada en a. Por lo tanto, puedo decir entonces que f compuesta con g es una función continua en el punto A. Bien, pasamos a los teoremas de continuidad. Hay tres teoremas que vamos a ver. El teorema de Bolzano es muy simple. Bolzano lo que dice que va a existir una raíz, al menos una raíz, entre dos extremos de una función continua, en donde esos extremos tengan coordenadas distintas de distintos signos. Es muy simple. Si yo sé que el eje X es donde está el origen, pasa por 0, lo que esté por encima del eje X es positivo, lo que esté por debajo es negativo. Si yo tengo entonces una función cuyos extremos A y B tienen coordenadas de distintos signos, en este caso en el ejemplo, el f de A es negativo, el f de B es positivo. Si f de B y f de A son de distintos signos, lo demuestro de esta manera. Si yo multiplico dos valores que tienen distintos signos, uno es positivo y otro es negativo, cualquiera sea, ¿cómo va a quedar eso? ¿Negativo? ¿Va a ser menor a 0? Esta condición me demuestra que estos f de A y este f de B tienen distintos signos. Y estoy hablando de una f continua en el intervalo cerrado AB. A ver, si tengo estas condiciones, yo puedo decir entonces que existe un valor de C, ese C, ¿dónde va a estar? Y va a estar comprendido entre A y B. O sea que el valor de C va a pertenecer a un intervalo abierto AB, tal que la función f de C, o sea, el valor de la función f de C, la función valuada en el punto C, va a ser 0, porque es justamente una raíz. Sí o sí, si esta función es continua, va a cortar al menos en un punto al eje X. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Puede ser más de un punto. Fíjense, yo voy con la flechita del cursor, voy a hacer de cuenta que la función en vez de ser esta, va a ser esta. Fíjense en cuántos puntos puedo cortar al eje X y en más de un punto. Pero al menos Bolzano dice que en un punto la corta a la función en el eje X. Vamos ahora al otro teorema de continuidad, que es el segundo teorema que vamos a ver, el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass es un teorema también bastante simple, son teoremas muy simples estos. Dice que si tengo una función f de x, que no tiene que ser igual a constante, ¿por qué no puede ser constante? Porque vamos a hablar de que hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Si fuera una constante, no tendría ni máximos ni mínimos, o podríamos decir también a la vez que son infinitos máximos y a la vez infinitos mínimos. Obviamente que no es eso, ¿no? Por lo tanto, descartamos a la función constante para poder explicar este teorema. Bien, se dice que esta función, que no es constante, está definida y es continua en un intervalo cerrado AB. Siempre partimos de esta situación. Para que esta función, mejor dicho, para que este teorema pueda demostrarse, la función obviamente tiene que ser continua en ese intervalo AB. Y dice este teorema de Weierstrass que f de x alcanza al menos un máximo y un mínimo y que son absolutos en ese intervalo. ¿Qué significan los absolutos? Son el valor máximo de ordenada y el valor mínimo de ordenada, son el máximo y el mínimo absolutos respectivamente. Acuérdense que la diferencia con los máximos y mínimos relativos es que los máximos y mínimos relativos son, por ejemplo, fíjense acá, acá tengo un máximo absoluto porque es el mayor valor que hay entre A y B, y acá tengo un mínimo absoluto porque es el menor valor. Pero acá, en ese punto, también tengo un mínimo, pero es relativo, y acá tengo un máximo que es relativo, porque no es ni el más grande de los máximos ni el más chico de los mínimos. Entonces, son máximos y mínimos relativos. Y los máximos que están acá, en este caso del ejemplo, corresponden justamente a los extremos A y B, que puede ser también, ¿eh? Por eso vamos a ver estos dos ejemplos para ver que se comprueba así, de una manera muy conceptual, este teorema. F de x, o sea, la función f de x, en ese intervalo AB, tiene que estar comprendida entre f de x1, que es el valor máximo, y f de x2, que es el valor mínimo. ¿Qué quiere decir? Que entre este máximo y este mínimo se encuentra cualquier valor de x acá como imagen. Entonces, cualquier valor de x va a estar el f de x, ese valor de x evaluado en la función, cualquier f de x,
va a estar comprendido entre el máximo valor de ordenada, que corresponde al máximo absoluto, y el mínimo valor de ordenada, que corresponde al mínimo absoluto. Pero también puede ser igual. Fíjense, ese valor f de x puede ser menor o igual al f de x1, ¿no? O sea que puede que esté, ese valor justamente esté dentro del valor de a. En ese caso, si x que tomo es igual a voy a tener el valor ese, pero tiene que ser el máximo, que ese es el ejemplo que tenemos acá. Y obviamente que si x pertenece al intervalo AB, entonces podemos decir de que existe al menos un máximo y un mínimo absoluto en ese intervalo. Como dijimos recién, esos extremos absolutos pueden coincidir con los extremos del intervalo. Obviamente que este teorema me indica de que va a haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto, al menos uno, siempre y cuando solo habla de la existencia, siempre y cuando la función sea continua. No me dice dónde está el máximo y a dónde está el mínimo, o sea, no me da los valores de coordenadas de un máximo ni coordenadas de un mínimo. Este teorema hasta ahí es muy limitado, ¿no? Más adelante ustedes, cuando vean el estudio completo de funciones y con la aplicación de la derivada, van a poder encontrar las coordenadas de esos valores máximos y mínimos. Bien, pasamos al último teorema, que es el teorema del valor medio o una propiedad de Darboux, que es el que también participa en este teorema. Dice que la función de x es continua en un intervalo cerrado AB. Siempre esta condición se da para los tres teoremas, ¿no? Bolzano, Weierstrass y también el Darboux. En donde f de a no es igual a f de b. Claro, porque si las coordenadas son iguales, no puedo demostrar este teorema, porque puede que justamente tiene que haber entre estos dos valores de coordenadas, tiene que existir un valor k. Ese valor k está comprendido, fíjense, es mayor que f de a y menor que f de b. Acá lo vemos en la gráfica, ¿no? El valor de k va a estar comprendido entre ambos valores de ordenadas de f de a y f de b, donde a y b son los extremos del intervalo AB. Bien, dice entonces este teorema que, siendo k un número real cualquiera, comprendido entre FA y FDB, existe al menos un número C, que es un número real, perteneciente al intervalo A abierto, AB, tal que la función valuada en C va a ser igual a esa constante K que teníamos acá. Y es muy cierto esto, porque fíjense, yo establezco un K. Si voy a trazar este valor de K, que está entre f de b y f de a, trazo por acá una recta auxiliar paralela al eje X, va a cortar al menos a esta función continua, siendo f de b y f de a distintos, ¿no? Porque si es una, fíjense, si f de b y f de a son iguales, el valor de k, no puedo decir que k esté comprendido entre esos dos valores, porque si son iguales, k sería o f de a o f de b, estaríamos dentro de una constante, de valores iguales. Por lo tanto, reitero, f de a y f de b tienen que ser distintos. Por lo tanto, va a haber un valor intermedio, que es k, que si yo busco ese punto de intersección trazando una recta auxiliar con la función, obviamente corresponde a un valor c, de tal manera que el f de c me va a devolver el valor de k. Y es al menos un valor, porque si yo acá, por ejemplo, tengo una función así, va a haber varios valores de C, C1, C2, C3, que todos van a tener como imagen al valor de K. Por lo tanto, el teorema dice entonces de que existe un valor intermedio K entre los dos valores de ordenadas de los extremos del intervalo, que va a coincidir con la imagen de un punto C que está comprendido entre A y B, o sea que pertenece al intervalo AB. Desde un punto de vista geométrico, este teorema establece que la gráfica de una función continua en un intervalo cerrado debe intersecar al menos una vez a cada recta de ecuación I igual a K, siendo f de A menor que K y K menor que f de B. Queda claro esto, ¿no? O sea que tiene que haber al menos una recta de ecuación I igual a K. Fíjense, si trazo una recta acá, I igual a K, que lo digo que es una recta imaginaria que yo trazo, va a cortar al menos en un punto, a la función. Bien, con esto hemos terminado. Yo la verdad que trato de poner la mejor onda en esto para que ustedes puedan interpretar, entender, comprender estos temas. Acá está un poco de donde yo he sacado todo este material para hacer esta presentación en el video con este PowerPoint. Siempre me baso en este libro de Thomas, es excelente, es un libro que está en PDF,
He sacado también algunos videos y algunas cosas importantes de internet. Este libro yo lo tengo, es un libro, fíjense, del año 1952. Voy a ser sincero, lo conseguí en una feria de libros usados que había, y obviamente que yo soy loco de la matemática, cuando vi el libro dije, ¿cuánto sale? Y bueno, no salía mucho, en realidad tiene mucho más valor por la antigüedad que tiene el libro, pero la matemática no cambia, es la misma matemática de siempre. También le saqué muchas cosas de ese libro. Y después están los dos apuntes míos, el teórico y el práctico, que yo siempre los utilizo, que también los tienen ahí en la facultad, la editorial Educo, y yo saco de acá cosas también para poner, muchas cosas de acá para poner en estas presentaciones. Bueno, será hasta la próxima, ya vamos a empezar a ver ya en el próximo tema algo de derivadas. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.